Introducción. Este es un trabajo que trata de las clases medias y la élite paceña, así como los indígenas campesinos del área rural de La Paz tienen acerca de la revolución de 1952. En Bolivia, esta revolución está ocasionada por la crisis del Estado oligárquico y la importancia de nuevas ideologías nacionalistas y de izquierda dio como resultado el acceso al poder del movimiento nacionalista revolucionario, MNR, convirtiéndose en una de las revoluciones más significativas en América Latina. Medidas como la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal. Silves Rivera llama populista y otros lo llaman el Estado del 52. Para este trabajo nos hemos basado en el testimonio de los que vivieron o escucharon a los protagonistas de estos acontecimientos, a partir de las entrevistas que realizaron los alumnos de la Universidad Católica, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Mayor de San Andrés. Han realizado entre los años 2010 y 2015 para dar solución a la problemática de los jóvenes que copiaban y pegaban para sus trabajos finales, y daba angustia que los testimonios de la revolución se perdieran debido a la edad avanzada de los protagonistas. Primeramente, saludos a todos ustedes. Voy a empezar por explicar los antecedentes de la revolución de 1952. Tenemos los puntos de la Gran Depresión de 1929, la Guerra del Chaco de 1932 hasta 1935, la explotación minera, la exclusión social. La Gran Depresión consistía del año 1929 hasta 1934. A raíz de la Gran Depresión se dio la crisis financiera. Esto consistía en el cierre de empresas muy importantes, la deflación, la audiencia de créditos y la bajada de los precios. A raíz de esto, de la Gran Depresión, se dio los problemas sociales, que consistía en el incremento de desempleo, que abarcaba a 40.000 millones de desempleados. La Guerra del Chaco se produjo entre Paraguay y Bolivia en el año 1932 hasta 1935, por el Chaco Boreal. En Bolivia tuvo como soldados 250.000 soldados. El lado del Paraguay, 120.000 soldados. Hubo bajas médicas a causa de la mala alimentación, mala atención médica y demás. De Bolivia había 60.000 bajas médicas y por el lado de Paraguay 30.000 bajas médicas. Los paraguayos, como firmaron el Tratado de Paz y Amistad y Límites el 21 de julio de 1938 y el 27 de abril de 2009, establecieron los límites, en el cual consistía: la zona de litigio quedó dividida en una cuarta parte para Bolivia y 3/4 partes para el Paraguay. La explotación minera estaba a cargo de los denominados varones del estaño, Jochi, Laramayo y Patiño. Estos tenían empresas privadas. Saludos a todos, yo voy a hablar sobre la memoria colectiva. La memoria colectiva fue trabajada por un buen número de autores desde la historia, la sociología y la psicología. El historiador Jacques Ligoff en 1991 entiende que la memoria es una capacidad de conservar informaciones que se pueden actualizar según el pasar del tiempo. El sociólogo Maurice Halbwach en 1940 habla de dos tipos de memoria: la memoria individual, que se encarga de la reinvención y el recuerdo a partir de una experiencia personal, y la memoria colectiva, que es la experiencia que se va contando de generación en generación. La histórica es una cerrada que tiene límites. Al interpretar con la historia, la memoria histórica tiene límites en los procesos históricos, solo se encierran en lo que otras personas ya han descubierto. Silvia Rivera y los miembros del taller de historia oral andina y tratan de hacer comprender la historia de Bolivia con los sufrimientos que tuvimos, que se refiere también a la existencia de horizontes donde los hitos, figuras y herencias simbólicas también contando experiencias que otras personas nos van contando. Para Rivera fue un segundo horizonte en el que inicia la conclusión de la República de 1825. Un ejemplo para poder comprender un poco más el concepto
sería que en la creación de la República de 1825 ellos introducen el reconocimiento de una igualdad básica. Como una gran memoria que ha sido ligado como grandes aportes de Rivera y de Toa. Es como una amplificación, como estudios de métodos, como parte, como una sociedad andina. Como se expresan al hablar de la experiencia histórica, que es como una técnica de investigación que rescata lo popular y lo histórico de la vida, que solo tiene sentido cuando es ayudado por los documentos. Según Vicente Nicolás, en el año 2006, que ha aplicado en el método de la historia, es como un sentido a los campesinos y indígenas. Es por eso que hacen unas partes de contextualización, como una especialización, que es en la Revolución de 1952, que hubo entrevistas que eran de 2 estudiantes de la UPEA, que es la Universidad Pública del Alto. Los indígenas campesinos y la memoria de 1952. Las memorias sobre el 52 en el área rural de La Paz están estrechamente ligadas con las relaciones de servidumbre en las haciendas, la reforma agraria, la creación de las milicias campesinas y los sindicatos agrarios, y el voto universal. Los veremos a través de las entrevistas. Los acontecimientos ocurridos en 1952 y en los años posteriores son recordados como un cambio muy fuerte en su historia y son reconocidos como un triunfo del MNR y también propio. Un primer acercamiento en los entrevistados del área rural revela que ellos no estuvieron ausentes de lo que ocurría en la década de 1940. Algunos recuerdan la guerra del Chaco, la muerte de Villarroel y la guerra civil de 1949 como antecedentes importantes de lo que ocurrió en 1952. Por ejemplo, Concepción Mamani de Puerto Guari, Belén, recuerda que era chiquita. En la ciudad eran grandes las peleas. Aquí no sabe llegar tanto lo que el representante sabe ser. Sabemos tener que ir a Gilacatas. Ellos saben ir. Parece que saben decir que el presidente lo había matado. Es muy posible que en las entrevistas recuerde la muerte del presidente Gualberto Villarroel y la lucha de los caciques apoderados por la devolución de sus tierras. Si bien los indígenas campesinos del altiplano paceño no jugaron un rol relevante en los 3 días que duró la insurrección de abril, en la ciudad de La Paz, cuando la noticia se esparció por el campo, fue recibida con alboroto en las siguientes semanas. Siguiendo el contexto histórico, es necesario identificar el bloque capitalista que fue representado por Estados Unidos y Norteamérica y el bloque comunista por la República de Rusia, que como conocimientos generales tenemos en el crack de 1929 que se ha dado por Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. Estas superpotencias han dividido el mundo, como podemos saber, y eran 2 concepciones políticas y económicas que las enfrentó por décadas, ya que ambas naciones poseían el suficiente arsenal nuclear y armamentista para dominar e intimidar a los pueblos de la Tierra. Entonces, el mundo se sumergió en una era nuclear. Los países armamentistas, cuya finalidad consistía en extender sus puntos de apoyo en otras naciones de la Tierra. Finalmente, es también muy importante estudiar el contexto histórico y social de la República de Bolivia en la parte integral de Latinoamérica, ya que dicha nación también ha construido su historia a partir del modelo capitalista y comunista. Esta revolución boliviana se ha dado a comienzo a la gesta en el año 1945, que se ha ido desarrollando en una forma popular en 1952, ya que los ciudadanos se hallaban inconformes con el dominio extranjero en los asuntos económicos, políticos y sociales, pues la explotación laboral, la mano de obra barata, la minería excesiva, la miseria económica de los pobres y otros tantos factores que generaban malestar social dieron lugar al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR.
Por lo tanto, la Revolución Nacional permitió que el pueblo boliviano lograra obtener mayor participación en los asuntos públicos, mayor equidad en la distribución de tierras, en un mejor control de los recursos naturales, presencia política y indígenas de los campesinos, con mayor capacidad de elección, reformas agrarias y tantos otros fenómenos históricos que marcaron el rumbo histórico de Bolivia en el panorama latinoamericano.